qué lujo. Hoy tenemos bienvenidos miembros de la Comisión de Finanzas y Moneda. Tenemos conectados a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diputados en línea, más la diputada Guerrero, nosotros con el diputado Pellecer y yo somos 3, 4, 5 presenciales, somos 13 miembros por lo cual verifico quórum, tenemos quórum para tomar decisiones. Tenemos ante nosotros la agenda número 7 de 2026 del Congreso de la República, de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, con los puntos a tratar que voy a pasar a leer. Bienvenida a los presentes, bienvenidos todos. Verificación del quórum y apertura de la sesión, discusión sobre la situación presupuestaria del Tribunal Supremo Electoral, propuesta de acciones y medidas para garantizar su funcionamiento. Punto 5, conocimiento y discusión del dictamen de la iniciativa 6311, que dispone de aprobar contrato de préstamo 5740 a ser celebrado ante la República de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo para el programa de apoyo a la expansión de la educación media que vimos hace 2 semanas que estuvimos en reunión. Puntos varios y cierre la sesión. ¿Tiene alguien algún comentario para la agenda o una modificación o puntos varios? Si no, procederíamos a aprobar la agenda con la señal acostumbrada. Está aprobada y a menos que alguien de los que están en línea tenga un comentario. Bien, está aprobada también por el diputado Víctor Bonilla, vicepresidente de esta comisión. Muchas gracias, Víctor, por su presencia y muchas gracias a todos los que se han conectado. Yo sé que... Y levantó la mano la diputada Lucrecia Samayoa. Queda aprobada la agenda, por lo tanto pasamos a la punto cuarto, la discusión sobre la situación presupuestaria del Tribunal Supremo Electoral. Disculpen por lo ronco, pero aquí le estamos haciendo ganas. Esa no es mi voz normal. Pero le cedo la palabra a la presidenta o a quien ella determine que quisiera hablar para que nos haga una exposición. Nosotros tenemos un análisis pequeño, pero tal vez enfoquémonos en lo accionable y tenemos aquí el Ministerio de Finanzas también. Muchas gracias por su presencia, viceministro Figueroa y el director jurídico de la institución y de la parte de financiero. Muchas gracias por su participación. Tengo la palabra diputada magistrada Rivera. Todavía no diputada, muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente de la comisión. Y en seguimiento a la reunión del día de ayer con los jefes de bloque y atendiendo la invitación del diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, pues nos acercamos a ustedes con 2 temas que nos son de suma importancia para el buen funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral. Y para ello, pues el magistrado Kelvin Jiménez y el magistrado Alex Velázquez se van a dirigir a ustedes para explicar los temas que nos trae aquí con ustedes. Les agradecemos muchísimo la invitación, agradecemos muchísimo que nos hayan acogido en su sede y les vamos a agradecer muchísimo que colaboren con nosotros en este par de temas que traemos. Muchas gracias. Muy buenos días, honorables diputados de la Comisión de Finanzas. En ese sentido, nosotros traemos 2 peticiones específicas a esta comisión para ser trasladadas al Honorable Pleno del Congreso de la República, relativas a el presupuesto y su utilización, tanto en el presupuesto de funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral, como en la utilización de los fondos del presupuesto extraordinario para la preparación de las elecciones generales 2027. Tenemos que tomar en cuenta que para este año el Congreso de la República destinó un fondo extraordinario de 500 millones de quetzales para la preparación del evento electoral 2027. En este punto quiero que tengamos claro que no estamos hablando del presupuesto electoral, sino del presupuesto de preparación de elecciones, el cual debe ser trasladado durante este ejercicio fiscal al Tribunal Supremo Electoral y que al día de hoy estamos pendientes de que se nos sea trasladada la primera cuota de 200 millones que nos había sido solicitada al Congreso de la República, necesaria para poder ejecutar los planes de empadronamiento y todas las compras para poder iniciar con la preparación del proceso electoral 2027. Esto lo hago de conocimiento porque para poder ejecutar este presupuesto, el Tribunal Supremo Electoral solicita al Congreso de la República que se autorice que el Tribunal Supremo Electoral en este año preelectoral pueda realizar las compras por la excepción establecida en el artículo 44, inciso F de la Ley de Contrataciones del Estado, referente a que en año electoral todas las compras que sean del proceso electoral se podrán realizar por excepción
para evitar lo largo y lo complejo de los procesos de compra del Estado. ¿Qué es lo que sucede? En el año 2016, cuando se hace la reforma de la ley electoral y de partidos políticos, el presupuesto electoral se ejecutaba en un solo ejercicio, toda vez que la convocatoria de elecciones era en el mes de mayo. Ahora que la convocatoria es en el mes de enero, provoca que el gasto de preparación de las elecciones y el gasto electoral se realice en dos ejercicios fiscales distintos. En el año 2022 se autorizó que el Tribunal Supremo Electoral pudiera realizar las compras de preparación del proceso electoral 2023, fueran realizadas por medio de este sistema de excepción. Con esta excepción no se busca evitar los procesos de transparencia y los procesos de compra establecidos en Guatecompras y en todos los sistemas del Estado. Lo que se busca es reducir los plazos y realizar los procesos en el menor tiempo posible. Estamos en el mes de mayo y al día de hoy, al no haber recibido la primera cuota financiera correspondiente, no se ha podido iniciar la ejecución del presupuesto preelectoral. Ya nos quedan pocos meses y levantar un proceso de licitación en donde, como bien ustedes saben, solo en la publicación se lleva 40 días hábiles para poder desarrollar una oferta. Es importante para el Tribunal Supremo Electoral poder realizar estos procesos de compra en la modalidad de excepción. Entonces, la petición en concreto en este tema es que se autorice que el Tribunal Supremo Electoral pueda utilizar la excepción establecida en el artículo 44, inciso F, de la Ley de Contrataciones del Estado para las compras exclusivamente del presupuesto de preparación para las elecciones. Y también que se autorice, como fue en los procesos electorales anteriores, que los saldos de caja puedan ser utilizados el próximo año en el proceso electoral, de existir los mismos, tomando en consideración los tiempos que tenemos para la ejecución del presupuesto preelectoral. La magistrada Karin Romero va a hacer entrega al presidente de la comisión de nuestra solicitud formal por escrito de esta inclusión del artículo de la excepción que estamos platicando. Gracias, presidente. Gracias, señores diputados. Presidente, diputados, muchas gracias por recibirnos acá en la comisión. En concordancia con lo que planteamos ayer con la instancia de jefes de bloque, pues también queremos solicitar no una ampliación, sino que los 122.179.000 quetzales que nos redujeron del presupuesto ordinario del Tribunal Supremo Electoral se nos puedan asignar nuevamente, en virtud de que estos 122 millones son necesarios para que podamos tener el funcionamiento normal del Tribunal Supremo Electoral. Creo que había una lectura sobre los saldos que tenemos en cuentas desde el Tribunal Supremo Electoral y parece que ese fue el criterio que se utilizó para disminuir estos 122 millones de quetzales. Sin embargo, en cuanto a los saldos que aparecen en las cuentas del Tribunal Supremo Electoral, tenemos 122.670.679.75 quetzales que corresponden a una reserva según el decreto número 46-86 del Congreso de la República, que está destinado específicamente para la compra de un edificio. Es decir, que esos 122 millones no los podemos tocar por ley. Están establecidos que únicamente lo podemos utilizar para la compra de un edificio. Esta compra del edificio está establecida para el Tribunal Supremo Electoral desde 1986. No se había hecho. Nosotros recién tomamos posesión, empezamos ya con el proyecto, reactivamos el proyecto para la compra de un edificio, porque está pagando arrendamientos muy onerosos el Tribunal Supremo Electoral, teniendo los fondos para poder comprar el edificio. Nosotros ya empezamos con esas gestiones, tenemos ya varias propuestas de edificios que estamos verificando cuáles se adecuan al presupuesto, y por lo tanto esos 122 millones que aparecen en saldo de caja no los podemos utilizar para otra cosa que no sea el edificio. Por otro lado, tenemos un saldo pendiente del pago de la empresa Datasys Guatemala, que asciende a 44.655.000 que ese monto está judicializado, y al estar judicializado tampoco lo podemos tocar. Por orden judicial, ese dinero
está asignado específicamente para el tema de Datasys, y es un tema judicializado que ahí no lo podemos tocar definitivamente. Aparte de eso, tenemos integración de obligaciones al 30 de abril, el pasivo corriente del Tribunal Supremo Electoral por 18.893.043,88 centavos, que esos ya está comprometido prácticamente desde el Tribunal Supremo Electoral, que tiene que ver con obligaciones ya previamente contraídas. También tenemos el pago pendiente del financiamiento público a los partidos políticos, específicamente al partido Semilla, que asciende a 2.534.323.27. Son dos cuotas, la otra es de 2.508.229.57, que hasta que no se resuelva en definitiva ese proceso, nosotros no podemos tocar esa plata, ¿verdad? Tiene que estar ya... tendríamos que hacer las consultas respectivas una vez quede resuelto el proceso. Y en el saldo de caja de fuente de financiamiento 12, incluido en el acuerdo 120-2026 del presupuesto del Tribunal Supremo Electoral, 154.430.697. En ese sentido, lo único que nos queda de saldos de caja son 37.805.694,23 centavos. Lo que a nosotros nos hace falta para poder funcionar de manera adecuada y cumplir con todas las obligaciones, en total son 147.179.000, de los cuales se nos redujeron esos 122 millones en el presupuesto para el presente año. Entonces, la petición que hoy traemos a esta comisión, nosotros le vamos a dar una copia de este análisis de la integración de los saldos de caja y demás, es que se nos pueda, pues no hay otra manera que una ampliación presupuestaria, pero que se nos pueda asignar esos 122 millones que se nos redujeron del presupuesto actual del tribunal para que podamos funcionar de manera adecuada. Acá, dentro de lo que tenemos previsto en cuanto a la inversión de estos 122 millones, tiene que ver con el tema de la ciberseguridad y la seguridad de todas las sedes del Tribunal Supremo Electoral. Estamos en unas situaciones muy precarias de seguridad, sobre todo ahorita que vienen ya los procesos. El proceso electoral es necesario preparar a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral, la infraestructura y toda la ingeniería cibernética también que nos permita mantener asegurados los sistemas y la información del Tribunal Supremo Electoral, que eso no tiene que ver con el proceso electoral, sino es una inversión en el funcionamiento normal del tribunal. A grandes rasgos, honorables diputados, ese es el planteamiento que hoy traemos y agradecemos mucho su atención y reiterar, como decía el magistrado Velázquez, es importante que pues podamos tener una mejor coordinación con el Ministerio de Finanzas, porque no hemos recibido la cuota que se solicitó del presupuesto de preparación del proceso electoral a la fecha de hoy. Porque, como bien lo dijo el magistrado Velázquez, actualmente pues ese presupuesto abarca 2 ejercicios fiscales y nos sorprendió sumamente que nos informaron que nos van a dar esa cuota hasta diciembre para poder preparar el proceso electoral. Entonces, prácticamente eso no tiene sentido. Es importante que podamos trabajar de una forma más coordinada para que tengamos los fondos necesarios. Ayer varios diputados mencionaron que la democracia tiene un costo. Y eso es importante que lo tengamos claro. Si queremos un proceso, un sistema democrático fortalecido, debe tener los fondos necesarios para poder hacer todos los procesos apegados a la ley y poder llegar a toda la población. Muchas gracias, honorables diputados, señor presidente. Muchas gracias, presidente y magistrados, por su atenta presentación de la situación. Tal vez haciendo un poco de contexto para los colegas, el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral, la parte de aportes del gobierno central, estaba en el año 2025 en 382 millones
más 50 millones que se le asignaron adicionalmente en el artículo 129 que ajustaba todo el presupuesto. Entonces paraban teniendo 432 432 millones. Y en el presupuesto 2026, el Ministerio de Finanzas hizo una propuesta con 309, ¿sí? 309 millones. Y no hubo tampoco una reacción de parte de los magistrados. Tres quiebres, apaga tu micrófono. No vas a hacer. Que no, exacto. Tan críticos. Y lo que se hizo en la ampliación presupuestaria o reducción presupuestaria del 3-2026 fue ajustarlo a como había quedado aprobado en noviembre de 2025. Entonces, sí se puede ver, por eso aparece aprobado 382 millones y 20 millones de deuda política y 500 millones de aporte para las elecciones. Entonces, claramente, hubo una evaluación cuando preguntamos a Finanzas que nos puede confirmar por qué la propuesta del Ministerio de Finanzas se respetó y no se tocó por parte del Congreso. Eso es importante en el periodo 2025 para el 2026. Y entonces tampoco alguien sacó la alarma en diciembre y enero porque se puede haber arreglado con la ampliación presupuestaria. Pero sí lo podemos atender ahora. Yo creo que vamos a tener que hacer una iniciativa de ley. Y un poco en lo que se respecta a la ejecución, solo para que la ejecución del año pasado, teniendo 541 millones vigentes, el Tribunal Supremo Electoral, porque se hace el presupuesto que ellos hacen para ellos mismos, que era 447 millones, que eran lo que tenían en aporte, más lo que pusieron ellos de sus saldos de caja, 541, ejecutaron 380 millones. Pero ya hablamos con los magistrados que lo que pasó es que había una capacidad de ejecución muy disminuida porque estaba la transición y el tema que no estaban en funciones y todas estas cosas que afectaron al tribunal. Y entonces sí nos encontramos que los saldos de caja crecieron del 2024 al 2025 388 millones, de 296 a 388 millones de quetzales. Sin embargo, ya ellos en su presupuesto institucional aprobado para este año ya tienen el uso de 135, 160. Entonces, yo sí creo que hay que acomodar el espacio presupuestario del tribunal. La pregunta es con qué mecanismos y en qué orden de magnitud. Entonces, lo que pensé cuando hicimos la cita y hablé con algunos de ustedes antes de la reunión es que no vamos a aprobar nosotros ahorita una ampliación presupuestaria, pero sí quisiera tener alineamientos de comisión y todo para hacer una iniciativa de ley que haga esa modificación. Entonces, pensando en cómo entonces la iniciativa tendría un artículo primero que es importante con la estructura de esto porque estamos realmente modificando el presupuesto vigente. Así como está el presupuesto 2022, el 2022 estaría el presupuesto 2026. Entonces habría un artículo 340 bis para que lo establecido en el artículo 122 de la Asamblea Nacional, la cantidad de 500 millones para ejecutar los gastos exclusivos de preparación del evento electoral 2027. Lo de saldo de caja que resulte en el 30, eso es importante porque se dirigen, que ya están dirigidos y están siendo manejados. Se aclara que si les quedan saldos de caja este año, en el 2026, se pasan para el 2027 en el presupuesto, no se quedan en su fondo específico, no se van a parar a ese fondo. Y en el último párrafo, se faculta al Tribunal Supremo Electoral para realizar las adquisiciones del año 2026 con cargo a la asignación presupuestaria del 2027. Entonces, y aquí se tipifica bajo el procedimiento que establece el artículo 44 literal F del decreto número 5792. Y lo que tenemos que resolver es la parte del segundo artículo, que es fortalecimiento institucional. Se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del vigente. Nosotros pensamos que podría ser con saldo de bonos del Tesoro,
por un monto específico de finanzas y también se autoriza al TSE a priorizar e incorporar sus saldos de caja. La pregunta es, ¿por cuánto? Entonces, si quisiéramos de alguna manera atender los 122 millones o 125 para hacerlo redondo, la pregunta es, ¿por cuánto? Entonces, o podríamos hacer un reajuste presupuestario autorizándolo también a nivel de propuesta. Entonces, antes de hacer la pregunta al Ministerio de Finanzas, solo quería preguntar si hay alguien que tiene alguna duda de lo que pasó. Digamos, al final, en términos netos se redujo el presupuesto, pero fue porque se había reducido en el presupuesto proyecto de 2026, paró siendo un poquito más bajo. Y en el año actual, ellos argumentan y plantean que con la arrastre y la velocidad que traen del año pasado necesitan gastar. Y realmente hay un proceso y hay gente ya contratada y hay un arrastre importante de gastos. Entonces, esta brecha que son los 309 versus los 432, que es lo que uno tendría que compensar de alguna manera, esos 122 millones de quetzales, de alguna parte tienen que salir, ya sea con una ampliación que se autoriza o con un mecanismo, y una parte podría ser con sus saldos de caja o nada. También. Entonces, la idea es, yo creo que darle agilidad financiera, porque los 500 millones de quetzales que tienen asignados, que suman los 20 de deuda política, no pueden utilizarlo para el funcionamiento normal de la institución. Sí. Si ya tienen asignados los 500 millones para las elecciones del próximo año, ¿por qué en la propuesta que hiciste se les está autorizando de nuevo? Si ya están asignados. Lo que estamos haciendo es tomando buenos ejemplos de otros presidentes de Comisión de Finanzas que hicieron el presupuesto 2022. Y ahí sí quedó el artículo 2022 para el presupuesto 2022 hace 4 años. Entonces esto es del proceso electoral, no se está aumentando, solo dice para dar cumplimiento a lo establecido. La cantidad de 500 millones para ejecutar los exclusivos en preparación no se le está asignando foros, solo se le está diciendo que esos 500... Sí, pero estamos asignándolo en el presupuesto vigente de 2026, perdón. Entonces, lo que hace esto es decir, los 500 millones están asignados para el tribunal, para el ejercicio electoral 2027. Ya está asignado, no tiene que tocarse. Los saldos de caja que resulten al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2026, provenientes de esa asignación presupuestaria, se pueden pasar para el 2027. Y no se tienen que resguardar tiene un artículo en la ley orgánica del TSE que hace que los saldos de caja tienen que capturarse y quedarse para el edificio. Y se faculta al TSE a realizar las adquisiciones de ese proceso mediante ese mecanismo. Aquí podemos pasar solo esto y no tocamos presupuesto, solo dejamos claridad de que eso está asignado y se da autorización para ejecutarlo, porque realmente también es parte de lo que se va a ejecutar con el artículo 44, excepción F, el año entrante. Entonces es como adelantar ese proceso de excepción, que es lo que ellos han planteado como lo más urgente, porque necesitan empezar con los procesos de adquisición, y lo que tienen para el proceso electoral son 500 millones de quetzales. Habrá que ver si con eso salen o tendrán que hacerse una asignación adicional el año entrante. Aparte es un fortalecimiento institucional que es para compensar sus gastos de funcionamiento que fueron reducidos este año. Esa es la estructura. Sí, resolver ambas cosas. Pero le dejo la palabra al viceministro Figueroa como para que nos plantee la posición del Ministerio de Finanzas Públicas y la situación del Ministerio. Buenos días, presidente. Buenos días, diputados, magistrados, colegas que nos acompañan. Bueno, aquí hay que partirlo en varios elementos, por orden. Efectivamente, la disminución para la asignación de lo que se tiene contemplado para este ejercicio fiscal del aporte del gobierno central es precisamente por los niveles de ejecución que se presentaron en el ejercicio fiscal anterior
Y cuando se notificaron los techos el año pasado, no hubo mayor reacción del tribunal en ese momento, con lo cual entendimos que la asignación propuesta era lo que correspondía. Posteriormente hay una asignación para el proceso electoral de los 500 millones de quetzales que sí estaba contemplado en el decreto 27/2025 que fue suspendido provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad y efectivamente el tribunal, creo que para la COPEC última del mes pasado pidió 200 millones de esos 500 millones que son para el proceso electoral. Nosotros no hicimos esa asignación de acuerdo con lo que usted mostró en pantalla hace un momento, esa reforma que se le piensa hacer al 36/2024, que refiere el artículo 122 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Si me permiten, les paso la palabra, o yo lo leo, solo lo que pasa es que no veo mucho, pero déjenme leerle. ¿Dónde entregar un mes antes de llamado? ¿Pero dónde está acá? Bueno, dice, el año en que se celebran los procesos electorales, es el siguiente año, o procedimientos consultivos, la asignación indicada se aumentará en la cantidad que sea necesaria para satisfacer los egresos inherentes al proceso de elecciones conforme la estimación que apruebe y justifique previamente el Tribunal Supremo Electoral. Luego habla, dicha cantidad deberá ser incorporada al presupuesto, eso es la ampliación, ¿no? Del espacio presupuestario, al presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y entregada, eso ya habla de los momentos financieros, más allá de los espacios presupuestarios, al tribunal un mes antes de la convocatoria de dichos procesos electorales o procedimiento consultivo. Entonces, en función de eso, es que nosotros, bueno, la comisión, la COPEC estimó que no era conveniente asignar financieramente los 200 millones de quetzales que estaban solicitando a la COPEC. Pero de acuerdo con las consultas que nosotros hicimos al SICOIN, esos 500 millones, pese a lo que dice el artículo, ya están incorporados en el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral. Con lo cual los procesos de cotización y todo lo que conlleva, como sí necesita el espacio presupuestario de acuerdo al artículo 3 o 4 de la Ley de Contrataciones, sí los pueden realizar. Pero lo financiero, nosotros en finanzas dijimos, en función de esto, no es posible. Entonces, ustedes en finanzas también les hace falta poner el artículo que estamos proponiendo. Yo estaba haciendo la consulta para ver si se puede dispensar este artículo, porque sabemos de la necesidad financiera y presupuestaria del tribunal ante el proceso electoral del siguiente año. No soy abogado, pero los abogados me refieren que esta es una ley de orden constitucional y no se puede salvar, por ejemplo, con un artículo como el que usted presentó anteriormente. Pero vuelvo a decir, esta es una materia para los jurídicos. Se ha hecho lo que fue resultado del movimiento de las elecciones de septiembre a junio. Entonces, obviamente se tiene, pero pidió la palabra el magistrado Velázquez y después diputado Arzú. Gracias, presidente. Perdón, justamente eso era lo que les quería comentar. La Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que debía ser entregado un mes antes, pero era porque el proceso electoral iniciaba en mayo. Eso, con la modificación del 2016, provocó cambios en el proceso electoral. De esa cuenta, por eso en la técnica legislativa, desde los procesos electorales anteriores se estableció como presupuesto para preparación de las elecciones. Porque lógicamente si le poníamos presupuesto electoral, el presupuesto electoral se nos asigna el próximo año. Eso lo tenemos totalmente claro. El tema es que programas como empadronamiento masivo, que debemos de hacerlo, hoy que tenemos una brecha de casi 3 millones de personas entre los mayores de 18 años que están inscritos en RENAP,
a lo que tenemos nosotros en el padrón electoral, debe realizarse este año. Debemos de realizar también todas las campañas de capacitación y preparación de las juntas electorales, que hoy por hoy va a ser un tema complejo, porque el captar a esos más de 125,000 personas que nos deben ayudar en el proceso electoral va a ser un proceso complejo. Para todo eso se necesita presupuesto en el preelectoral. El Tribunal Supremo Electoral realiza 2 planes operativos para las elecciones. El plan operativo preelectoral o de preparación para las elecciones, que es el que se ejecuta en este año, y el plan operativo electoral, que es el que se ejecuta en el próximo año. Así fue como en la técnica legislativa se resolvió este tema en las elecciones anteriores, fue consensuado con el Ministerio de Finanzas Públicas, se trabajó en conjunto. El presupuesto, si ustedes revisan en los traslados presupuestarios que se hicieron en el año 2022, fueron en los tiempos que estamos hablando. Claro, Finanzas nos dice en este momento, pueden, porque tienen el espacio presupuestario para hacer compras, y tienen razón, tengo el espacio presupuestario, pero si me están diciendo que el presupuesto lo voy a tener hasta en diciembre, ¿cómo voy a hacer una compra que tengo que pagarla en julio o agosto si no voy a tener la liquidez? Entonces, por eso es que se ha pedido el traslado de estos fondos. Entiendo la situación legal y lo que nos explica el viceministro, pero era una discusión que ya se había zanjado en procesos electorales anteriores, tanto en esta comisión como en el Ministerio de Finanzas Públicas. Únicamente, presidente. Diputado Arzú, después diputado Byron Rodríguez. Sí, gracias, presidente. Sí, justamente iba a mencionar lo que acaba de decir el magistrado, porque en el 2022 se tuvo esta discusión en donde no era común, creo que nunca se había hecho, que un año antes de las elecciones se le adelantara presupuesto al Tribunal Supremo Electoral para comenzar a hacer compras en preparación al proceso electoral y no tener que estar en el año electoral haciendo compras de último momento. Y recuerdo muy bien esa discusión que se tuvo, y en ese momento se hizo y se les entregó el presupuesto y adelantaron bastantes de las compras y esto y lo otro, por lo que sí se puede. Es decir, y la explicación que se dio es justamente eso, el cambio de las fechas de las elecciones, etcétera. Pero tenemos que hacer que esto funcione, porque como bien dice el magistrado, ellos no pueden comenzar ahorita a comprometer presupuesto y ahí te pago en diciembre. Para empezar, lo que va a suceder, si es que hay alguien que acepta esos términos, le van a cobrar más caro lo que le vendan al tribunal, porque obviamente van a tener que esperar 7, 8 meses a que se les pague, si bien les va que les paguen en diciembre. Entonces, yo creo que sí es un tema sumamente importante, que ya se hizo, o sea, no se está inventando absolutamente nada nuevo, pero sí es algo que si no se hace, puede comprometer el proceso electoral, porque al final de cuentas sí hay necesidad de comprar y de contratar varios servicios y productos y cosas, y tenemos que hacer que funcione, presidente. Yo entiendo el artículo que se leyó, pero hay un contexto distinto, ya se hizo en una ocasión y me parece que tenemos que encontrar la manera de hacerlo. Gracias, presidente. Otra vez el diputado Byron Rodríguez y después mi viceministro. Gracias, presidente. De igual forma, analizando un poco esta situación, yo recuerdo que el año 2022 y el ahora magistrado, anterior secretario, nos planteaba a los secretarios generales este problema, y recuerdo que había algún riesgo, incluso también que las cuotas asignadas a los partidos políticos en ese momento fueran a ser utilizadas, y digamos, se hablaba que incluso los partidos podían dejar de recibir la cuota por salir, digamos, de las necesidades más urgentes que tenía el Tribunal Supremo Electoral en torno a la... No creo que haya sido llamada una crisis, pero sí, digamos, la reconfiguración financiera de ese momento del ministerio. Yo creo que es importante también traer los datos históricos, pues el diputado Arzú, con mucho respeto, menciona su nombre, creo que ya hizo bastante y ya dejó bien claro qué sucede en el 2022. Yo recuerdo que había mucha preocupación también de los partidos y los secretarios generales de los partidos políticos en torno a si se desfinanciaba el último año. Con eso también generaba problemas a lo interno del funcionamiento administrativo de los partidos con el tema de la cuota. Entiendo que en este momento solo sería la cuota de semilla la que está pues destinada prácticamente y está congelada, y el pago de esta empresa ampliamente cuestionada, Datasys, que es esta empresa que generó y formalizó el TREP. Entendería yo, por lo expresado y vertido por el magistrado Jiménez,
que serían los dos gastos que ustedes tienen de alguna manera en estado congelado, y el tema del edificio, que digamos que es lo que no se puede tocar como tal. Es interesante saber que el tema de Datasys sigue todavía estando dentro de la planificación financiera del Tribunal Supremo Electoral. Entendemos que por el contexto en el que se encuentra, y sin duda alguna pues habrá todavía ustedes como nuevo pleno establecer qué pasos se van a dar y continuar en este sentido. Lógicamente pagar 46 millones todavía a esta empresa que generó el TREP y que está ampliamente expuesto los temas complicados que se dieron, pues da como resultado tal vez también que haya muchos cuestionamientos de parte de medios de comunicación, de gente de la sociedad civil y también de los miembros de esta comisión. Sin embargo, nosotros estamos anuentes a poderlos apoyar a ustedes. Creemos que es necesario también fortalecer el Tribunal Supremo Electoral. El magistrado Velázquez conoce realmente cómo se ha venido dando la dinámica, conoce cómo pensamos nosotros, y creemos que fortalecer al tribunal con tiempo suficiente puede dar buenos resultados. Creemos, yo comparto, presidente, que el Ministerio de Finanzas Públicas deberá finalmente buscar el mecanismo necesario, digamos, para poder tomar esta fórmula. Entendemos también el tema legal, pero hay que encontrar una salida. Creo que es para lo que estamos acá en la comisión, y seguramente nosotros y las demás bancadas estarán también en el mismo sentido. Gracias, presidente. Gracias, diputado Rodríguez. Viceministro Figueroa y después el magistrado Jiménez. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Bueno, en el tema de la cuota creo que es más sencillo de lo que parece. Si ya hay un análisis jurídico de ellos, porque, bueno, deben entender que la COPEP son financieros. Entonces leemos una cuestión así, nos espantamos. Pero si ya hay un precedente, ustedes tienen el dictamen, cuando entra la solicitud de cuota, deben establecerse las justificaciones. Ellos la pasan por la dirección financiera del Ministerio de Finanzas Públicas. En ese momento nosotros nos dirigimos a la dirección financiera con todas las descentralizadas y autónomas y preguntamos y repreguntamos. Generalmente no mandan mayores justificaciones, pero en este caso deben también recordar que las COPEPs se reúnen 2 veces por mes. Mañana hay una reunión de COPEP, y para final de este mes hay otra reunión de COPEP, con lo cual nosotros les requeriríamos que justifiquen y envíen el análisis financiero de la dirección financiera que sustente esa COPEP mañana y el próximo COPEP. Esa solicitud para la mañana, nosotros al amparo de lo que ustedes ya presentaron ustedes. Sí, ya la presentaron y enviaron el análisis. De lo que refería el magistrado presentado. Bueno, ahí si ellos ya tienen esa, pues por nosotros no hay problema. La otra es si hay disponibilidad de la fuente de financiamiento, porque estaban pidiendo 200 millones de los 500, 200, ¿verdad? Pero con gusto atendemos eso. Magistrado Jiménez, por favor. Muchas gracias. Sí, yo creo que era solo para complementar la parte del presupuesto preelectoral. Yo creo que aquí la palabra clave es preelectoral. Aquí no estamos hablando de un presupuesto electoral del artículo 121 de la ley electoral y de partidos políticos, sino de un presupuesto preelectoral, es decir, previo o de preparación para el proceso electoral. Yo creo que ahí estribó la confusión que se dio en el Ministerio de Finanzas, pero qué bueno que tenemos esa apertura para corregir esa situación, que son dos cosas distintas. Uno es el de preparación electoral y el otro es el presupuesto puramente electoral. En la línea del presupuesto dice entre paréntesis elecciones. Sí, dice preparación para el proceso eleccionario 2027, pero muchas gracias y vamos a complementar hoy mismo esa petición para que mañana pueda resolver la COPEP. Y en el caso de Datasys, diputado, está judicializado por orden judiciales, que no se puede tocar ese presupuesto, no es por disposición del Pleno, ¿verdad? Entonces, eran únicamente las dos aclaraciones que quería hacer. Muchas gracias. Pidió la palabra también el diputado Carlos López, pero antes, Carlos, si me permitís
Ahorita la asignación del presupuesto electoral del Tribunal Supremo Electoral está básicamente en una línea de presupuesto que pueden ver aquí, que dice Tribunal Supremo Electoral, elecciones generales, 500 millones de quetzales. Eso es lo único que hace referencia al presupuesto electoral. Nos hizo falta ponerle, y entonces lo que estamos, entonces por eso es que lo que estamos entrando a modificar es el presupuesto vigente 2026, que es el decreto 34-2024, 36-2024, para dicen, miren, por eso, y respondiendo, para ampliando la pregunta que hacía antes el diputado Arzú, que entramos a decir, ese presupuesto no se asigna nomás, pero para lo establecido en el artículo 122, para el ejercicio vigente la cantidad de 500 millones de quetzales que ya están asignados para ejecutar los gastos exclusivos de preparación para el evento electoral 2027. Entonces hay que ponerle ese apellido a la asignación presupuestaria. Y aparte que los saldos de caja que sobren de eso se usen en el proceso electoral. Y el último párrafo es que faculta al Tribunal Supremo. Entonces, porque hay que hacer eso. Entonces también de ahí viene un poco la importancia de este artículo solito, digamos, para poder calificar la naturaleza del aporte que actualmente solo está definido como proceso electoral 2020, proceso electoral, elecciones generales, no preelectoral, que es la salida que le encontraron aquí con algunos diputados que eran miembros y dirigían esta institución. Tiene la palabra el diputado Carlos López. Gracias, presidente. En la misma dirección y orden de ideas de los compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, yo considero que a partir de los entredichos y especulaciones que generó el proceso electoral anterior, esta nueva administración electoral tiene que tomar decisiones pertinentes y muy acertadas para no caer en los mismos errores y provocar ese tipo de especulaciones que dieron lugar a tanta duda y a una muy poca certeza jurídica en cuanto a las decisiones tomadas finalmente. Yo creo que nosotros los que estamos en el ejercicio político estamos inmiscuidos y estamos convencidos que aparte de que ustedes tengan la suficiente capacidad y decisión política para contrarrestar estas especulaciones, insisto mucho en eso, pues nosotros también les tenemos que dar las herramientas y los insumos necesarios para que eso se dé. Existe un antecedente en cuanto a la asignación de esa cuota, señor viceministro. Yo siento que a veces nosotros los abogados o nosotros los funcionarios nos regimos en letra muerta a lo que estipula nuestra normativa. Sin embargo, a raíz de la reforma que se dio en la ley electoral y de partidos políticos y que se limitaron exactamente las distintas fases del proceso electoral, fue lo que conllevó a este tipo de desfase que no se previó una norma ya preexistente. Sin embargo, yo creo que la práctica nos ha enseñado, muy bien lo explicaba el presidente Arzú en el año 2022, exactamente se dio esta misma discusión en esta sala y se aterrizó en el sentido de que sí era viable poder darle los recursos necesarios al Tribunal Supremo Electoral para que tuvieran las previsiones necesarias y no tuvieran contratiempos y se concentraran efectivamente en la última fase, que ya es la planificación del proceso electoral. De tal manera que como miembro de la Comisión de Finanzas, ayer mismo también en la instancia de jefes de bloque, dimos eso. Coincido con lo que decía el magistrado Kelvin en el sentido que la democracia tiene su precio y es un precio que tenemos que pagar todos los guatemaltecos, tanto desde el punto de vista económico, sino también en cuanto a la calidad de las decisiones que estemos tomando en estas instancias. De tal manera que yo creo que hay una acción directa que corresponde al Ministerio de Finanzas. Nosotros les quisiéramos suplicar que en base a ese antecedente se pudiera solucionar eso y posteriormente pues apoyar definitivamente la propuesta que a través del presidente de la Comisión de Finanzas se hiciera en cuanto a
en cuanto a la ampliación que hoy están solicitando los señores magistrados. De tal manera que yo creo que es evidente el apoyo que aquí se está observando, pero al mismo tiempo yo creo que en base a ese apoyo y la voluntad política existente en cuanto a darles a ustedes los insumos necesarios, yo creo que todavía la responsabilidad de ustedes es mayor en cuanto a tratar de organizar un evento electoral que sea garantista y que goce de toda la certeza jurídica que el caso amerite para devolverle la credibilidad a la ciudadanía guatemalteca en cuanto a su voluntad popular, pero especialmente la credibilidad a un tribunal electoral, a un tribunal supremo electoral que definitivamente en estas condiciones lo necesita. En el caso particular, pues lógicamente estamos en disposición de apoyar estas dos medidas, señor ministro, la de ustedes que es de orden administrativo y posteriormente la que nos corresponde a nosotros en la Comisión de Finanzas y posteriormente en el Pleno para tomar la decisión de una ampliación presupuestaria en cuanto a los fondos que ustedes necesitan. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Carlos López. Pedía la palabra el viceministro Figueroa y vamos a tratar de cerrar capítulo 1, que es la asignación y el texto para la viabilización y la utilización de saldo de caja para el proceso preelectoral, y el 2, el financiamiento adicional para las partes de funcionamiento de 2026. Cayendo otra vez a la parte primera, por ese artículo 140 bis que ustedes proponen, que ese está amarrado el 122, que recién acabo de leer un extracto, con los 500 millones. Y en la línea del presupuesto, que es el artículo 6 modificado del 36-2024, se especifica que es para el proceso eleccionario, como usted lo refirió ahí. Pero posteriormente, dentro de esta propuesta, habla de gastos exclusivos de preparación, con lo cual le queda la duda. Si mañana nosotros en COPEP conocemos si esto no está vigente y esto debe estar vigente de acuerdo con ustedes para poder darle la viabilidad, mañana entonces nos queda todavía más la duda en términos técnicos de proceder con la cuota. Incluso hasta para ellos mismos pueden tener la cuota ahí, pero no la podrían ejecutar si esperamos a esto. Solo es confusión mía, pero seguramente me confundo a cada rato. Así que bueno, yo creo que se puede hacer una justificación alrededor de precedentes también y de procedimiento y los cambios de la ley para avanzar. Y esto es como para asegurar, digamos, de alguna manera, yo invito a que administrativamente seamos propositivos a una solución, sobre todo por el tema de caja. No hace falta que, viceministro. Entonces, la idea sería, ustedes presentan el fundamento, la estructura, y esto es como para dejarlo con doble amarre en la parte específica. Yo quisiera que por el tiempo de los miembros de la comisión y que tenemos un pleno tan importante, que nos enfoquemos en la segunda parte, que es la compensación, el aumento del presupuesto 2026. Entonces, viceministro, aquí la idea también que yo plantearía, colegas, es si podemos terminar de acordar una redacción que esté acorde con el Ministerio de Finanzas y podamos hacer una iniciativa de ley y solicitar consulta al Ministerio de Finanzas, porque estamos modificando el presupuesto del año vigente. Entonces, que el Ministerio de Finanzas nos responda rápido. Entonces, podríamos presentarla mañana. Como ponentes, presentar una opinión al Ministerio de Finanzas y Finanzas tenerlo resuelto para el día viernes o lunes, conocer en el pleno el martes y entonces estar blindados a la hora de cualquier proceso de aprobación del presupuesto, de la aprobación por urgencia nacional, que creo que es lo que correspondería para no entrampar este proceso. Pero en la misma línea, viceministro, son 122 millones de quetzales, pongámosle en el redondo 125 millones de quetzales. ¿Cómo le hacemos para darle ese dinero adicional? Nosotros planteamos una propuesta, no sé, de 100 millones del Ministerio de Finanzas y 25 de sus saldos de caja, como porque todavía les quedan 40 de lo que quieren, no sin comprometer,
Pero esos 100 millones de quetzales, ministro, le ponemos de una vez a quién le quitamos y a dónde le mandamos, o le ponemos una asignación. Yo sé que ha habido una reducción del espacio por el tema del subsidio, pero lo que planteamos es una solución para resolver. Yo creo que la intención del Pleno y de la Comisión es apoyar presupuestariamente al Tribunal Supremo Electoral, se ha visto de manera expresa, o todavía quedan saldos y se puede hacer una pequeñita ampliación. Al final, lo que queremos es resolver de una manera práctica. Bien, sí, ministro. Bueno, lo que entiendo es que los 100 millones adicionales no afectan al techo global del presupuesto, con lo cual hay que sacarle a alguien y asignarles a ellos esos 100 millones. En este momento no hay disponibilidades presupuestarias en términos de espacio, porque los 2.000 millones del subsidio nos dejaron destanteados tanto, más que tanto, con lo cual nosotros en este momento no tenemos una disposición de espacio presupuestario para que le traslademos al TSE. Y eso sería más o menos como el artículo 5 del subsidio, donde se establece el débito y el crédito específico en la legislación, que es lo más sencillo. Bueno, podemos hacer. Tenemos muchas ideas. Hay bastantes opciones. Denos una taza de café en 10 minutos. Pero no le va a gustar a la Freddy le están dando una salida buena, que ellos decidan a dónde se les va a disparar, si al dedo pequeño o a la rodilla. Es que si ustedes deciden. Ministro, o sea, al final no es que vamos a firmar ahorita la iniciativa. Yo invito a los colegas a que se sumen a la iniciativa y la vamos a preparar. Y lo que les iba a plantear como solución es: vamos a apoyar al Tribunal Supremo Electoral, vamos a sacar un artículo igual a lo que ha funcionado. Y vamos a hacer un ajuste presupuestario, pero plantéenos, viceministro, ¿a quién le quiere ir? ¿A quién le duele más? ¿Quién va a apretar? Porque es más práctico. Parece el dedo pequeño Es un dedo gordo, yo lo estoy sufriendo y es así como sirve. Entonces, no sé, diputado Arzú, que te pedía la palabra. Sí, gracias, presidente. Sobre este tema, yo creo que la primera pregunta que iba a hacer creo que ya quedó aclarada, que si era una ampliación presupuestaria para el TSE y del presupuesto general o solamente el TSE. Entiendo que solo es para el TSE y hay que ver cómo se le quita a alguien para darle el otro, cómo funcionaría eso. ¿Es una readecuación? O porque pensando que subir el techo total del presupuesto no sería lo apropiado y creo que tuviera problemas en el Pleno. Entonces, eso como comentario. Y segundo, digamos un poco bajo la lógica de que efectivamente hay que pasarse de una bolsa a la otra del dinero, en este caso, de dónde sale, pues siguiendo un poco la lógica que nos llevó a este problema para iniciar, que basado en la baja ejecución que tuvo el tribunal el año pasado, pues se le bajó el presupuesto, pues hagamos lo mismo con quienes no ejecutaron el año pasado. En este caso, por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones ejecutó el 68% de su presupuesto. Entonces yo creo que agarrar 100 millones de quetzales del presupuesto, por ejemplo, del Ministerio de Comunicaciones, que no ejecutó prácticamente casi nada, o 2/3 partes de su presupuesto, pues no creo que debería de ser mucho problema, siguiendo la misma lógica que nos llevó a esta situación para comenzar. Eso como idea y recalcar que me parece que elevar el techo presupuestario del presupuesto general no sería lo más apropiado, aunque fuera por un monto que pareciera que no es muy grande en comparación al resto del presupuesto, pues me parece que deberíamos de tratar de evitar esa situación, presidente. Gracias. Bueno, les podemos quedar 80-40, una cosa así. Y entonces lo que dejaríamos es la posibilidad de que nos determinen la propuesta del ministerio, que nos diga eso. Yo les propondría, colegas, que en la tarde te preparamos una propuesta, se la hacemos llegar a los diferentes para que quieren sumarse a la iniciativa de ley, sean los miembros de esta comisión.
no lo podemos hacer como una votación de comisión, sino que es una iniciativa de varios miembros de la comisión, que creo que es la manera correcta. Si eventualmente nos tocara dictaminarnos, nos toparíamos con el dictamen nosotros, que puede que nos toque, no sé cómo vamos a estar el martes, dado la coyuntura del Pleno. Eso es otra, presidente. Si no se aprueba esto el martes, posiblemente se va hasta agosto. Exactamente. Entonces, la ruta que le planteó la comisión, si están de acuerdo, como una medida política, es tener una iniciativa para mañana, pedir opinión sobre la iniciativa como diputados firmantes, y yo como firmante pediría, no como presidente de la comisión, sino como firmante, una opinión al Ministerio de Finanzas Públicas. Finanzas Públicas, adjuntamos la propuesta de iniciativa de ley con la opinión técnica del Ministerio de Finanzas Públicas, con que entre el lunes está bien y haríamos un acuerdo ya tácito, no lo podemos agendar en la agenda del día, pero haría un acuerdo político de levantarlo como una moción privilegiada en el Pleno, y ya vemos si tenemos el apoyo en el Pleno para poder aprobarlo de una vez. Sí, pero empezamos con eso. Yo diría que podemos tener un acuerdo de empezar con eso en la agenda, y tenemos que hablar con el presidente. Yo hablé de esto en términos generales con el presidente Contreras, diputado. Entonces, si quedamos así, yo comparto el documento para que ustedes lo revisen antes de firmarlo, y al viceministro que nos encuentre ahí un espacito donde le duela menos y de funcionamiento mejor. Ay, bueno, ahí, Cobian. Bueno, hablamos después. Bueno, señores magistrados, muchísimas gracias por su participación en esta honorable sala, que está honrado de haberlos recibido aquí con ustedes el día de hoy. Tenemos un segundo punto de agenda, colegas. Sí. Cindy.